Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Los años de estudiante son una época maravillosa y despreocupada, pero desafortunadamente no todos tienen la oportunidad de disfrutar plenamente de este maravilloso periodo de la vida. Mientras algunos se entregan a la diversión, se enamoran y construyen sueños, la juventud de otros está ensombrecida por numerosas pruebas, problemas y ansiedades. Paco fue uno de esos desafortunados. En su último año de la Universidad de Medicina, Paco no pensaba en chicas, fiestas con amigos o exámenes desafiantes. Él pensaba en salvar a su madre enferma. Los padres de Paco, Eleonora y Basilio, se conocieron cuando eran estudiantes. Se enamoraron locamente y se casaron rápidamente. Sin embargo, como a menudo sucede, sus sentimientos no resistieron las pruebas de las dificultades cotidianas, lo que los llevó a constantes peleas. Los cónyuges estaban a punto de divorciarse, pero el nacimiento de su hijo interrumpió sus planes. Los jóvenes padres creían que el niño los acercaría y les ayudaría a olvidar todos sus problemas y conflictos. Cuando nació Paco, Basilio y Eleonora se sumergieron tanto en el cuidado de su hijo que nació enfermo, que temporalmente olvidaron sus disputas y rencores mutuos. Sin embargo, con el tiempo, todo volvió a ser como antes, y los cónyuges reanudaron sus discusiones con aún más vehemencia. Sin embargo, Eleonora se oponía firmemente al divorcio. En primer lugar, amaba profundamente a su esposo y no podía imaginar la vida sin él. En segundo lugar, no quería que su hijo creciera en una familia incompleta. Un niño no puede crecer sin un padre, necesita una educación masculina, solía decir cada vez que su esposo sacaba el tema del divorcio. A pesar de ello, Basilio no pudo convertirse en un buen padre. Paco creció en un ambiente de continuos escándalos. Los días de paz en la familia eran extremadamente raros. El padre a menudo abandonaba el hogar y desaparecía durante varios días, mientras que la madre no encontraba consuelo y lloraba constantemente. No fue hasta que Paco terminó la escuela que sus padres finalmente se divorciaron. Un día, Basilio, al regresar del trabajo, empacó su maleta y se fue, declarando que se había enamorado de otra mujer. Resultó que la había estado viendo durante más de un año y esperaba a que ella se divorciara de su esposo. Inicialmente, Paco suspiró aliviado, pensando que esa pesadilla finalmente había terminado. Sin embargo, el joven no sabía que los terribles eventos en su vida apenas comenzaban. El problema fue que Eleonora se tomó muy mal el divorcio, torturándose constantemente y culpándose a sí misma por lo que había sucedido. Amaba sinceramente a su esposo y en lo más profundo de su corazón esperaba su regreso, pero unos años después, Basilio falleció. La pareja, junto con su nueva esposa, a menudo se entregaba al alcohol, lo cual estaba estrictamente prohibido para él debido a una enfermedad profesional. Una de estas juergas fue fatal para el hombre. Fue un golpe terrible para Eleonora, ya que se culpaba constantemente por ello. Oh, si tan solo no lo hubiera dejado ir, estaría vivo ahora. La mujer quedó tan afectada por la muerte de su ex esposo, a quien todavía amaba, que sufrió un ataque al corazón y luego otro. Como resultado, a Eleonora se le diagnosticó una enfermedad cardíaca grave, tan grave que prácticamente quedó postrada en cama. La mujer, que una vez fue joven y vibrante, aún no tenía 50 años. Se convirtió en una anciana que apenas podía moverse por la habitación. Los médicos dieron sombrías predicciones. En el mejor de los casos, Eleonora podría vivir otro año y medio con un cuidado excelente, reposo constante en cama y la toma regular de costosos medicamentos. Solo una operación compleja podía salvarla, pero en primer lugar, solo se podía realizar en el extranjero, y en segundo lugar, tenía un costo exorbitante. Para una mujer que vivía con una pensión por discapacidad y su hijo, un estudiante que apenas llegaba a fin de mes con una modesta beca y trabajos a tiempo parcial, costear la operación en el extranjero era solo un sueño. Paco no tenía a nadie más que a su madre, y temía perder a la única persona cercana de su vida. Como estudiante de medicina, entendía que un milagro no ocurriría y que su madre no se recuperaría sin la operación. Intentó obtener un préstamo, pero por supuesto, el banco le negó una suma tan grande.
¿Qué debía haber hecho? ¿Dónde podría haber conseguido el dinero? Robar un banco estaba fuera de discusión. No quedaba más opción que resignarse al terrible veredicto de los médicos. Paco hizo todo lo posible para brindarle a su madre buenos cuidados y hacer sus últimos días más positivos. Era hora de que realizara una pasantía en uno de los hospitales de la ciudad. Paco había trabajado bajo la supervisión de este cirujano antes. Era Gabriel Alcoriza. Paco lo conocía bien y lo respetaba mucho. El doctor Alcoriza también tenía un cariño por el talentoso y diligente estudiante. Sin embargo, esta vez estaba insatisfecho con Paco, quien estaba distraído, desatento y constantemente confundía registros médicos, instrumentos y medicamentos. Después de otro error, Gabriel llamó a Paco a su oficina para darle una reprimenda. Paco, no puedes seguir así. Somos médicos y la vida de las personas depende de nosotros. ¿Qué pasaría si la enfermera no hubiera notado que estabas administrando la medicación incorrecta al paciente? ¿Y si alguien muriera debido a tu error? Lo siento, yo lo entiendo. Simplemente no dormí lo suficiente. Se disculpó Paco, bajando la mirada al suelo. ¿Qué quieres decir? Debes descansar por la noche, no salir de fiesta, le reprochó Gabriel. Yo no estaba de fiesta, estaba trabajando. En este punto, Paco no pudo contener sus lágrimas, y Gabriel, sorprendido, incluso dejó caer su lápiz al suelo. Era muy extraño y poco común ver a un chico adulto y fuerte llorar como un niño, pero Paco había guardado estos sentimientos desesperados dentro de él durante demasiado tiempo. Había soportado todos estos problemas en su interior durante tanto tiempo que simplemente no podía más. Necesitaba contarle a alguien sobre su pena. Paco le contó a Gabriel sobre su tragedia, explicando cómo su madre se atormentaba a sí misma después de la partida y muerte de su padre, cómo cayó en una terrible enfermedad y que ahora estaba al borde de la muerte. El joven explicó que tenía que trabajar en empleos a tiempo parcial, pero no quería abandonar sus estudios, así que trabajaba por las noches. Necesitaba dinero para medicamentos costosos y una buena nutrición para su madre. Y también estaba tratando de ahorrar para la operación, pero al ritmo actual, solo acumularía la cantidad necesaria en unos años, y el tiempo se agotaba. «Ven a mi oficina mañana después de tu turno», dijo Gabriel. «¿Por qué?» «Lo descubrirás mañana», dijo el estricto médico, levantándose de su escritorio y acompañando al joven hasta la puerta. Toda la tarde y luego todo el día siguiente, Paco no pudo encontrar la paz. No dejaba de pensar en por qué el doctor Gabriel lo llamó a su oficina. Sabía que Gabriel tenía un carácter estricto y no hacía concesiones a nadie. Se decía que una vez logró que expulsaran a un hijo de un alto funcionario de la Universidad de Medicina, porque carecía de talento y siempre se saltaba las prácticas. Paco pensó que tal vez se avecinaban sorpresas desagradables debido a su despiste. Si me expulsan, que así sea. Al menos podré trabajar a tiempo completo. Todo tiene sus ventajas. Se consoló a sí mismo el joven antes de la conversación con su mentor. Pero fue un error anticipar el resultado negativo. Después de escuchar a Gabriel, Paco sintió un impulso de ánimo. Parecía que había esperanza de salvar a su madre. Si todo salía bien, podría ganar suficiente dinero que sería más que suficiente para la operación en el extranjero e incluso para la rehabilitación en una buena clínica. Resultó que Gabriel tenía un paciente, su viejo amigo Remigio Flores. Era un hombre mayor e increíblemente rico que se dedicaba a actividades criminales en los años 90 y adquirió uno de los negocios más grandes de la ciudad. A lo largo de los años había acumulado una gran fortuna, pero desafortunadamente perdió su salud. Dedicándose por completo al trabajo, Remigio nunca prestó atención a los dolores de cabeza y otras dolencias. No tenía tiempo para visitar médicos. Como solía decir, el tiempo es dinero. Pero tanta negligencia condujo a varios derrames cerebrales. Después del último, Remigio quedó paralizado. En realidad, el anciano empresario tenía una enfermera personal. Desde que enfermó, decidió tener a un profesional de la salud a su lado para supervisar los horarios de medicación y brindar asistencia de emergencia cuando fuera necesario. Pero ahora, casi indefenso, Remigio despidió a su enfermera, pagándole una generosa indemnización equivalente a 6 meses de salario.
El empresario era un poco tímido y muy principiado. Simplemente no podía soportar que una mujer se encargara de él, lo lavara, lo vistiera, realizara tareas personales y demás. A pesar de su avanzada edad, Remigio no había perdido su sentido de la dignidad, y su orgullo solo había crecido con los años. Creía que solo un hombre era adecuado para este trabajo difícil y desagradable. Pero, ¿dónde podría encontrar a uno? Cuando el asistente de Remigio comenzó a buscar anuncios, resultó que la mayoría de los cuidadores eran mujeres. Un hombre acudió a una entrevista, pero no superó el periodo de prueba, ya que resultó ser un bebedor empedernido y un bribón. El bribón intentó robar al rico anciano y lo pagó caro. Probablemente no se dio cuenta completamente de quién era Remigio. Por lo tanto, el hombre adinerado decidió buscar ayuda de su amigo, el doctor. Gabriel prometió ayudar a su viejo amigo a encontrar a alguien adecuado en su hospital. Incluso tenía en mente a un enfermero y a un paramédico a quienes pensaba entrevistar sobre el tema. Sin embargo, al escuchar la historia de Paco, cambió sus planes y decidió matar 2 pájaros de un tiro: ayudar tanto a su amigo como a su querido estudiante. Por supuesto, Paco tenía sueños completamente diferentes. Siempre había soñado en convertirse en un buen médico y abrir una clínica privada algún día. Por lo tanto, no estaba entusiasmado con la idea de convertirse en cuidador de un anciano rico y caprichoso. Por otro lado, romperse la espalda trabajando como mudanza mal remunerada o como taxista en el coche de un amigo tampoco era la solución. El hombre prometía un salario decente, que era simplemente increíble según los estándares de la ciudad donde vivía Paco. El joven claramente no estaba en posición de ser exigente con los trabajos, así que aceptó, pero Gabriel le advirtió: «Aguanta, no te hagas muchas ilusiones, tal vez no le gustes». «Intentaré causar una buena impresión en él», respondió el estudiante. A pesar de que la situación era bastante incierta, Paco se sintió muy optimista. Por alguna razón, sintió que todo saldría bien y que el anciano lo contrataría. Tal vez, por primera vez en mucho tiempo, pensamientos positivos llenaron su mente, y una sonrisa apareció en su rostro. De camino a casa con buen ánimo, se detuvo en una tienda y gastó su último dinero en el pastel favorito de su madre, con la intención de llevarle algo de alegría y celebrar el éxito inminente. Al día siguiente, temprano en la mañana, Paco se dirigió a la entrevista. Salió de casa 2 horas antes de la hora acordada porque tenía que viajar fuera de la ciudad y tenía miedo de llegar tarde. En el camino, Paco estaba muy nervioso por alguna razón y no sentía la confianza que solía sentir el día anterior. Aún así, se mantuvo optimista, tranquilizándose a sí mismo de que el hombre adinerado no encontraría un candidato mejor. Al llegar al lugar y ver la casa donde trabajaría, Paco quedó impresionado. No era solo una casa, era un castillo de 3 pisos rodeado de una alta e inexpugnable cerca. Presionó el timbre y las puertas se abrieron casi de inmediato. Un guardia bien armado con un traje negro se acercó y dijo: «Entra, Remigio te está esperando». Paco fue escoltado a una habitación espaciosa y luminosa que destacaba por su austeridad en medio del lujo general. Cerca de la ventana con vista al jardín, había una cama donde yacía un hombre delgado y canoso. No parecía tener su edad. Paco entendió que necesitaba acercarse más. Arrastró una silla hacia la cama, se sentó en el borde y miró atentamente al hombre sin decir una palabra. La escena silenciosa probablemente duró unos 5 minutos, después de lo cual Remigio rompió el silencio. Le costaba hablar, pero lo hizo con confianza y claridad. Comenzó a preguntarle a Paco sobre su educación, experiencia laboral, familia y planes futuros. El joven respondió brevemente, y el entrevistador escuchaba con mucha atención, mirándolo a los ojos como si intentara ver su alma. Paco sintió que la entrevista duró una eternidad, pero en realidad hablaron no más de media hora. Inesperadamente, Remigio la interrumpió diciendo: «Te contrato, joven. Puedes comenzar tus labores mañana. Solo no llegues tarde. Eso no me gusta». Internamente, Paco estaba jubiloso, pero hizo todo lo posible por mantener la compostura. Al regresar a la ciudad, fue directamente a la universidad para solicitar un permiso académico, ya que ahora claramente no tendría tiempo para estudios. Inicialmente, fue muy desafiante para Paco.
Cuidar a un paciente casi inmóvil y exigente era inherentemente débil. Pero el problema principal era el carácter caprichoso de Remigio. Remigio constantemente encontraba defectos en el joven. Hacía quejas infundadas, como si lo estuviera poniendo a prueba y tratando de provocarlo emocionalmente. Paco apenas toleraba los caprichos del paciente, pero pensaba en el dinero necesario para la operación de su madre y eso lo obligaba a soportar y complacer obedientemente al anciano. Con el tiempo, la relación entre Paco y Remigio comenzó a mejorar, e incluso se podría decir que se hicieron amigos. El joven y el anciano pasaron horas hablando sobre diversos temas, discutiendo diferentes situaciones de vida y los últimos acontecimientos mundiales. En realidad, Paco hablaba, mientras Remigio escuchaba atentamente, mirando fijamente a los ojos de su amigo. Habían pasado 6 meses desde que el estudiante de medicina comenzó a trabajar para el anciano adinerado. Durante este tiempo, Paco se había acostumbrado a su paciente e incluso llegó a quererlo. Ya no prestaba atención a los lamentos del hombre y no se ofendía por quejas vacías. Las encontraba divertidas. Paco realmente lamentó que la condición de Remigio empeorara cada día. Cuando el médico tratante dijo que al hombre le quedaban solo un par de meses de vida, Paco sintió una profunda tristeza. Sin embargo, Remigio mismo parecía no verse afectado por esta noticia y no mostraba signos de miedo. Él entendía que su tiempo se estaba agotando y, en el fondo, incluso estaba contento, porque estar acostado en la cama sin movimiento y sin esperanza de recuperación no era vida, sino una condena para él. Así que aceptó tranquilamente las palabras del médico, pero era evidente que algo más le preocupaba. Dándose cuenta de que el tiempo se agotaba, decidió tener una conversación seria con Paco. Creo que ya te has dado cuenta de que soy un hombre muy rico. Tengo un próspero negocio, varios millones en el banco, propiedades, incluso en el extranjero, y una colección de antigüedades. ¿Por qué me estás diciendo todo esto?, preguntó Paco. Quiero incluirte en mi testamento y dejarte la mitad de mi patrimonio. Tendrás suficiente no solo para la operación de tu madre, sino también para la clínica privada con la que sueñas. Y si no quieres una clínica, simplemente puedes vivir cómodamente con este dinero. Pero no puedo aceptar un regalo así. Ya me estás pagando mucho, objetó Paco. Esto no es un regalo. Para convertirte en mi heredero, tendrás que cumplir una condición: casarte con mi hija. ¿Qué? ¿Tienes una hija? Dijiste que no tenías familia, exclamó el joven. Remigio comenzó a contarle a Paco una larga y conmovedora historia de su vida difícil. Hace muchos años no era un hombre rico, pero era muy feliz. En su juventud se enamoró de una chica llamada Magda del edificio vecino. La cortejó con ternura y finalmente la conquistó. Tuvieron una boda modesta y comenzaron a vivir en un apartamento no muy lujoso que era la herencia de la abuela de la novia. Un año después, la pareja tuvo un hijo al que llamaron Remigio, como su padre. Magda no era como otras mujeres que culpaban a sus maridos por la pobreza y exigían constantemente más. Ella soportaba todas las dificultades porque amaba sinceramente a su esposo y era feliz con él, incluso cuando tenían que sobrevivir comiendo pasta todos los días. Tan pronto como su pequeño hijo creció un poco, comenzó a asistir al jardín de infantes de inmediato, y Magda pudo empezar a trabajar. De profesión, era pintora y enlucía paredes, contribuyendo al presupuesto familiar. Sin embargo, Remigio encontraba humillante la situación precaria de su familia. Creía que era una vergüenza para un hombre que su esposa y su hijo pasaran hambre. Por lo tanto, hizo todo lo posible por ganar más dinero, pero no siempre de manera honesta. Magda le rogaba que recapacitara, diciéndole que no necesitaba riquezas, pero era inútil. En algún momento, su participación en actividades delictivas pareció llegar a un punto sin retorno. Sin embargo, con el tiempo, Remigio logró legitimar su negocio, y la familia vivió relativamente en paz y prosperidad. Finalmente, el sueño del hombre se hizo realidad. Su hermosa esposa ya no tuvo que trabajar ni usar botas viejas y desgastadas durante años. Ahora se vestía como una reina, llevando una vida social activa, y su hijo asistía a una costosa escuela privada con los mejores profesores. Esta familia feliz no tenía idea del peligro que se cernía sobre ellos.
Había muchas personas con las que Remigio se había cruzado en el pasado. Numerosos competidores albergaban sueños de derrocar al exitoso empresario de su pedestal. Por supuesto, él intentaba ser vigilante, pero sus adversarios eran astutos y recursivos. Un día, alguien entre ellos, la policía nunca logró descubrir quién exactamente, organizó un terrible accidente con un camión. Según el plan de los perpetradores, se suponía que Remigio chocaría con un camión de leche que supuestamente comenzó a circular accidentalmente por el lado equivocado debido a un fallo técnico. El crimen fue meticulosamente planeado hasta el más mínimo detalle, con cada acción cronometrada al segundo. Sin embargo, los criminales pasaron por alto una cosa: Remigio no estaba en el coche. En esa fatídica mañana, el empresario se sintió bastante mal. Tenía dolor de espalda y ni siquiera pudo levantarse de la cama. En su juventud lejana, se había lastimado la espalda baja mientras descargaba mercancías, y la vieja lesión reaparecía periódicamente. Tuvo que cancelar importantes reuniones, ya que físicamente no podía llegar a la oficina para llevar a cabo las negociaciones. Aún así, el negocio no podía detenerse, por lo que Remigio le pidió a su esposa que fuera a la oficina y recogiera algunos documentos. Como el coche de Magda se había averiado el día anterior, fue en el coche de su esposo, llevando a su hijo para dejarlo en la escuela de camino. Los perpetradores no estaban al tanto de todo esto cuando pusieron en marcha su plan criminal. Tan pronto como el coche entró en la autopista que conducía a la ciudad, un camión apareció aparentemente de la nada y chocó contra el vehículo del empresario a toda velocidad. La mujer y el niño murieron. Remigio quedó devastado, sintiendo que la vida había llegado a su fin. A pesar de que ni la policía ni sus asociados pudieron encontrar pruebas que demostraran que el accidente fue premeditado, él entendía perfectamente que la tragedia no fue un accidente. Trató desesperadamente de encontrar al culpable y castigarlo, pero todo fue en vano. Los villanos cubrieron hábilmente sus huellas, sin dejar la más mínima pista. El hombre se culpaba a sí mismo por lo sucedido, recordando constantemente cómo su esposa una vez le había advertido que dejara sus malas acciones, diciendo que no necesitaba tanto dinero. Se reprochaba a sí mismo por pedirle a su esposa que fuera por los documentos en lugar de decirle al asistente el código de la caja fuerte y darle esa tarea. Pero toda esta autoflagelación fue inútil. Su esposa y su hijo ya no estaban vivos. Un día, Remigio juró para sí mismo que nunca volvería a casarse ni a formar una familia. En primer lugar, sería una traición a su difunta esposa y a su hijo. Y en segundo lugar, simplemente no tenía derecho a poner a nadie más en peligro. Pero como se sabe, el tiempo cura incluso las heridas más profundas. Pasaron varios años y el dolor de la terrible pérdida se atenuó un poco. Remigio llegó a aceptar la pérdida irreparable y la imposibilidad de encontrar y castigar a los responsables. El corazón del hombre solitario, aún relativamente joven, comenzó a latir más rápido cuando conoció a Nemesia. Un día, el contador de Remigio enfermó gravemente y tuvo que retirarse con urgencia. Tuvo que encontrar un nuevo especialista de inmediato, y una de las solicitantes para el puesto fue Nemesia, una mujer elegante y esbelta que se parecía más a una actriz de cine que a una contadora con 10 años de experiencia. Ella no pasó la entrevista, pero el empresario no quería dejarla ir. Se encontraron varias veces en un restaurante y luego comenzaron relaciones apasionadas entre ellos. Remigio fue honesto con Nemesia e inmediatamente le advirtió que, después de perder a su esposa y a su hijo, no quería casarse ni formar una familia nuevamente, poniendo a nadie en peligro ni preocupándose por alguien más. Dijo que su relación sería libre y secreta para todos. Nemesia aceptó todas las condiciones y afirmó que no le interesaba el matrimonio, pero no fue completamente sincera. Esperaba que con el tiempo, Remigio la amara tanto que abandonara sus principios y se casara con ella. La pareja mantuvo su relación en privado, encontrándose en secreto en hoteles campestres. Solo durante los viajes al extranjero se sintieron libres y pudieron visitar restaurantes, teatros y caminar de la mano por las calles. El tiempo pasó, pero las esperanzas de Nemesia nunca se cumplieron. Remigio nunca consideró permitir que ella entrara en su vida o casarse con ella.
Esto no cambió ni siquiera cuando la mujer le informó a su amante sobre su embarazo. La noticia no lo afectó de la manera que ella esperaba. Inicialmente, Remigio estaba furioso, pero no insistió en un aborto. Compró un amplio apartamento en una ciudad vecina para Nemesia, proporcionándole todo lo que necesitaba. Transfería una suma considerable de dinero a su cuenta cada mes para asegurarse de que no le faltara nada. Sin embargo, nunca visitó a la mujer para evitar atraer la atención innecesaria de sus detractores y ponerla en peligro. Remigio no vino, ni siquiera cuando recibió noticias del nacimiento del niño. Solo después de varios meses decidió visitar a su hija, a quien Nemesia llamó Lucrecia en honor a su abuela. Al ver a la pequeña niña, el corazón del hombre se conmovió porque era el vivo retrato de él. Aún así, no cedió a los sentimientos paternales y dejó todo como estaba. Después de todo, la seguridad era primordial para él. No quería que sus adversarios alcanzaran a su amante y a su recién nacida. Contrario a las expectativas de Nemesia, Remigio no le dio a su apellido a su hija, y la mujer obtuvo el estatus de madre soltera. Eso hirió profundamente su orgullo y albergó resentimiento contra el hombre, a pesar de su generoso apoyo financiero y regalos. El empresario solo ocasionalmente venía a ver a Lucrecia y darle algunos regalos, principalmente en Navidad y en el cumpleaños de la niña. Lucrecia absorbió por completo la ira de Nemesia hacia Remigio. La madre incitó a su hija en contra de su padre. «No tenemos lugar en su lujosa vida. Se avergüenza de nosotros». Naturalmente, la niña creció con este resentimiento y en algún momento se distanció por completo de su padre y se negó a verlo, aunque ni Nemesia ni Lucrecia rechazaron el apoyo financiero de Remigio. La madre solía decirle a la niña que era una compensación por crecer como una paria y sin un padre. Por supuesto, al empresario no le emocionaba una relación tan orientada al consumo, pero pensaba que lo principal era que estuvieran seguros. Nemesia murió a una edad relativamente joven. Era una mujer saludable y robusta que podría haber vivido hasta una edad avanzada, pero debido a un trágico accidente, su vida terminó. En la entrada de una tienda de zapatos costosa, Nemesia tropezó con el umbral y golpeó su cabeza en un escalón de mármol. Los paramédicos, que llegaron en 5 minutos, dijeron que estaba muerta. El golpe fue justo en la sien y Nemesia falleció instantáneamente. La pérdida de su única amiga cercana fue un golpe tremendo para Lucrecia. Remigio intentó estar allí para su hija en este momento difícil, pero ella lo apartó. «Nunca fuimos familia. ¿Qué ha cambiado ahora?» Fue difícil para la niña estar en el amplio y vacío apartamento donde recientemente había vivido en armonía con su madre. Por lo tanto, unos días después del funeral, decidió emprender un viaje para recuperarse y distraerse de pensamientos oscuros. Lucrecia se fue de viaje con amigos. Su madre tenía una prima viviendo en Georgia. La niña decidió disfrutar explorando nuevos lugares hermosos y al mismo tiempo conocer a su pariente lejano. Después de todo, realmente quería a alguien con quien pudiera hablar ocasionalmente sobre asuntos personales y recordar a su difunta madre. Pero la reunión con su tía no fue muy bien. La mujer no estaba emocionada con la llegada de su nueva pariente y no la recibió muy hospitalariamente. Lucrecia entendió todo de inmediato y no trató de imponerse más. Dado que no podía eliminar su dolor junto con su ser querido, la chica se distrajo de pensamientos negativos probando la cocina local, yendo de compras y haciendo excursiones. En el último día de su viaje en el nuevo país, Lucrecia decidió ir a las montañas. En sus años escolares, le gustaba escalar rocas y estaba interesada en poner a prueba sus habilidades en esta dirección nuevamente. Desafortunadamente, esta recreación se convirtió en una tragedia para ella. Debido a su falta de experiencia, Lucrecia recurrió a una agencia de turismo no verificada que operaba de manera semilegal. Su personal solo se preocupaba por ganar dinero, no por la seguridad de los clientes, por lo que no fue sorprendente que las cuerdas de seguridad de 2 miembros del grupo turístico se soltaran. Un hombre escapó solo con un ligero susto y contusiones leves, pero Lucrecia resultó ser la afortunada. Cuando el desafortunado incidente estaba a punto de ocurrir, la chica había subido bastante alto, por lo que su caída fue aterradora.
La llevaron al hospital con una conmoción cerebral, múltiples fracturas y el riesgo de hemorragia interna. Lucrecia estuvo inconsciente durante varios días. Durante todo este tiempo, su padre estuvo a su lado y la compañía de seguros lo informó del incidente. Naturalmente, él compró de inmediato un boleto de avión y se apresuró hacia su hija. Así, Remigio se convirtió en la primera persona que Lucrecia vio cuando recuperó la conciencia. A pesar de su terrible estado y el dolor agónico de las fracturas, la chica se enfadó y comenzó a alejar a su padre. Entró en histeria, pero en un momento dado se quedó en silencio y se quedó inmóvil. Durante varios minutos miró fijamente la pared intensamente y luego de repente estalló en lágrimas y gritó a todo pulmón: ¡No puedo sentir las piernas! Una enfermera escuchó este grito y corrió de inmediato. Le administró una inyección calmante a la paciente y unos minutos después, Lucrecia cayó en un sueño profundo. Cuando Lucrecia cayó desde el acantilado, lo hizo de espaldas sobre una roca de manera muy desafortunada, causando graves daños en su columna vertebral. La lesión fue tan grave que sus piernas dejaron de funcionar. El médico informó de inmediato a Remigio sobre esto cuando llegó al hospital. El hombre no entendió de inmediato la gravedad de la situación. Bueno, debe haber algún tratamiento. Las personas pueden volver a caminar después de una fractura de columna vertebral. Eso no es posible. La lesión es demasiado grave y hacer cualquier cosa es imposible. Y si intentamos una cirugía puede empeorar. Existe el riesgo de que la niña quede completamente paralizada, respondió el médico. En ese momento, Remigio no tomó las palabras del médico lo suficientemente en serio. Después de todo, sabía que era lo suficientemente rico como para proporcionar a su hija tratamiento de los mejores especialistas en cualquier lugar del mundo. Pero a veces la riqueza no puede resolver nada. Esto fue precisamente uno de esos casos. El asistente del empresario envió consultas a varias clínicas extranjeras, pero en todas partes recibieron negativas, ya que todos estaban de acuerdo con el diagnóstico del médico. Un destello de esperanza apareció cuando un renombrado médico alemán dijo que no podía sacar conclusiones finales hasta que viera personalmente a la paciente. Esta respuesta vaga dio a Lucrecia una inmensa esperanza e incluso la acercó un poco a Remigio. La chica pensó: es bueno que tenga un padre tan influyente y atento. Me equivoqué al ser tan fría con él. Una vez que me recupere, comenzaremos de nuevo. Pero no hubo un nuevo comienzo. El viaje a Alemania resultó ser completamente inútil. Después de examinar a Lucrecia y realizar algunas pruebas, el médico solo repitió lo que otros especialistas le habían dicho antes. No había esperanza de recuperación. Así que, después de meses visitando diferentes hospitales, quedó claro que no había nada más por lo que esperar. Y la joven, llena de sueños y planes de vida, quedaría para siempre en una silla de ruedas. Después de esta noticia, Lucrecia construyó otro muro entre ella y su padre, y no había esperanza de que alguna vez se derrumbara. La chica se recluyó en su apartamento, abandonó sus estudios y dejó de comunicarse con sus amigos. La empleada doméstica, que solía ayudar a Lucrecia y a su madre con las tareas del hogar, aceptó convertirse en su cuidadora, ya que antes había trabajado como enfermera en un hospital y tenía las habilidades necesarias. Sin embargo, la mujer no pudo soportar la difícil naturaleza de la chica, que se volvió aún más explosiva después del incidente, y se fue literalmente después de un mes. Mientras tanto, Remigio ya estaba pensando en cómo hacer la vida de su hija lo más cómoda posible. Entendía que era extremadamente incómodo para una chica en silla de ruedas vivir en un apartamento en el 8º piso, donde nada estaba previsto ni adaptado para ella. Por lo tanto, el empresario compró una casa de campo y la equipó según las necesidades de Lucrecia. También contrató a 2 cuidadores con formación médica, así como personal doméstico, una criada, una cocinera, un chofer e incluso un jardinero que cuidaba del terreno frente a la casa para que la chica pudiera pasar tiempo al aire libre y admirar las innumerables flores en el jardín. Lucrecia, por supuesto, aceptó la ayuda de su padre, no con gratitud, sino como su derecho. Nunca permitió que Remigio fuera a su casa. Él la visitó algunas veces, pero después de pasar unas horas en la sala de estar, se fue porque su hija se negaba a salir de su habitación y verlo. Al final, el hombre se resignó a esta situación.
Tal vez sea lo mejor. Pensó y decidió no molestar a su hija, especialmente porque el personal de la casa de Lucrecia informaba regularmente sobre su bienestar. Los cuidadores proporcionaban un informe completo sobre cómo había sido su día, incluso lo que comía en el desayuno, almuerzo y cena. Pasaron varios años en este modo. Lucrecia se resignó a su situación, pero se calmó un poco e incluso decidió terminar su educación universitaria transfiriéndose a la educación a distancia. También empezó a hacer manualidades e incluso comenzó a comunicarse con uno de sus amigos. Todo esto sucedió en gran parte gracias a las sesiones regulares con un psicólogo contratado por Remigio. El experimentado especialista realmente ayudó a Lucrecia a superar algunos miedos y limitaciones internas, pero su actitud hacia su padre permaneció inalterable. En este aspecto, el psicólogo no pudo influir en la chica y ella se mantuvo firme. Remigio finalmente aceptó esta situación y dejó de molestar a su hija. Solo cubría todos los gastos y se aseguraba de que la chica no careciera de nada. Sin embargo, con el tiempo, su salud se deterioró significativamente. Después de todo, la edad y años de negligencia consigo mismo pasaron factura. Postrado en cama, el empresario se dio cuenta de que su tiempo se agotaba y que nadie cuidaría de Lucrecia después de él. Por supuesto, su hija heredaría una gran fortuna, más que suficiente para una vida sin preocupaciones, pero probablemente no sería capaz de gestionarla sabiamente, y habría tantos estafadores alrededor que sin duda se lanzarían como buitres, robando a la chica discapacitada sin un ápice de conciencia. Remigio tenía que encontrar a una persona de confianza a quien pudiera confiar con conciencia su heredera. Pero, ¿quién podría ser esa persona? Al principio, el empresario quería confiar esta tarea a su asistente. Había trabajado con él durante muchos años y no tenía dudas sobre él. Sin embargo, el hombre no era joven y no estaba en la mejor salud. ¿Y si le pasara algo en un par de años y Lucrecia se quedara sola? Luego pensó en contactar a la tía de su hija, la que vive en Georgia, pero rápidamente descartó esta candidatura. Una mujer que se negó a comunicarse con su sobrina cuando estaba sana probablemente no aceptaría cuidar a una persona discapacitada. Y si lo hacía, probablemente no sería por compasión, sino por amor al dinero. Por supuesto, sería ideal si Lucrecia tuviera un esposo joven, saludable, pero lo más importante, honesto, responsable y confiable. Pero, ¿dónde podría encontrar a una persona así? Los chicos podrían romper con chicas saludables, y aquí estaba una con discapacidad y un carácter detestable. Justo en ese momento, cuando Remigio estaba contemplando dónde encontrar a un esposo digno para su hija, apareció Paco en su vida. Cuanto más conocía el empresario al joven, más convencido estaba de que era el candidato perfecto para el papel de yerno. Sin embargo, por cínico que suene, Remigio decidió simplemente comprar un esposo para su hija. Entendía que un chico necesitado de dinero para el tratamiento de su madre simplemente no podría rechazar una oferta tan lucrativa. Por supuesto, existía el riesgo de que, después de obtener lo que quería, Paco abandonara a Lucrecia después de la muerte del empresario. Pero no parecía ser un sinvergüenza de esa índole, y Gabriel hablaba muy positivamente de él. En cualquier caso, Remigio simplemente no tenía otro candidato adecuado, y le faltaba tiempo para encontrar uno. La propuesta del anciano dejó a Paco en shock. En primer lugar, el matrimonio claramente no estaba en sus planes en el futuro cercano, y mucho menos en estas condiciones. En segundo lugar, le gustaba a otra chica, su compañera de grupo. En tercer lugar, simplemente temía cómo reaccionaría su madre, que tenía problemas cardíacos, ante esta noticia. Paco temía que un shock así pudiera ser el último para su madre, y absolutamente no podía contarle esta noticia. Naturalmente, el joven no podía responder afirmativamente a la propuesta del empresario. De hecho, la palabra no estaba en la punta de su lengua. La oferta de Remigio le parecía indecente e incluso humillante. Quería rechazar al anciano y marcharse con orgullo, cerrando la puerta. Pero en esos momentos, el estudiante siempre recordaba las palabras de su maestro favorito, quien le enseñó: no tomes decisiones difíciles en el momento. Primero, da 3 respiraciones profundas.
Así que Paco hizo precisamente eso. En la tercera respiración, el joven decidió no apresurarse y prometió a su jefe que lo pensaría. Y realmente estuvo pensando todo el camino a casa, todo el día y luego toda la noche. A Paco no le gustaban las intrigas ni los tratos oscuros en absoluto, pero por otro lado, el chico estaba en una situación desesperada. En unos pocos meses trabajando para Remigio, solo había logrado ahorrar 2/3 de la cantidad necesaria para la operación. Si Paco rechazaba la oferta ahora, el anciano probablemente lo despediría y tendría que buscar la cantidad faltante en otro lugar. Pero eso era solo la operación. Luego se necesitaría rehabilitación, y también tenía que pagar el vuelo y otros gastos. Además, Paco no podía quitarse de la cabeza la idea de tener su propia clínica. Siempre había soñado con ello, pero entendía que era una fantasía inalcanzable. Nunca podría ahorrar la cantidad requerida en su vida, y aquí estaba esa oportunidad. Por supuesto, Paco no quería comprometerse con una chica completamente desconocida y no amada por el resto de su vida, especialmente una que estaba confinada en una silla de ruedas. Sin embargo, por otro lado, tenía que sacrificar algo para salvar a un ser querido o para cumplir un sueño. El joven reflexionó y sopesó todos los argumentos hasta la madrugada. Cuando finalmente decidió aceptar casarse con la hija de Remigio, ya había amanecido. Mirando el reloj, Paco descubrió que aún quedaban unas horas antes de la alarma y podría dormir un poco, pero no pudo hacerlo. Cada vez que cerraba los ojos, las dudas se apoderaban de su mente y aparecían imágenes. Una madre enferma, un anciano moribundo, una chica discapacitada. Todos parecían atacar al joven, así que prefirió no quedarse dormido, simplemente yacer allí, mirando al techo. Cuando Paco entró en la habitación de Remigio al día siguiente, el anciano ni siquiera lo saludó, pero comenzó a escudriñarlo con una mirada inquisitiva. El joven entendió que tenía que dar una respuesta, pero no pudo articular una palabra, simplemente asintiendo afirmativamente. En ese momento, la expresión en el rostro del anciano enfermo cambió de tensa y emocionada a calmada y satisfecha. Inmediatamente pidió que llamaran a su asistente, quien llegó aproximadamente media hora después. Un hombre alto y de hombros anchos, vestido con un riguroso traje azul, entró en la habitación y se dirigió de inmediato a la cama, mostrándole a Remigio algunos documentos. Resultó ser un contrato que Paco debía firmar. Había sido redactado hace mucho tiempo, cuando el empresario tuvo la idea de encontrar un esposo para su hija. Todo lo que quedaba era encontrar un candidato adecuado e ingresar su nombre. El joven no esperaba que todo sucediera tan rápido y se sintió un poco desconcertado, pero Remigio no tenía otra opción. Él entendía lo difícil que era para Paco tomar una decisión y temía que pudiera cambiar de opinión, por lo que era necesario tener obligaciones contractuales con él. «Lee y firma», dijo Remigio. «Ya hemos discutido todo. ¿Por qué necesito leerlo?», respondió Paco impotente. «Deberías hacerlo», insistió el anciano. El joven escaneó brevemente el texto, enterándose de que recibiría la primera parte del dinero necesario para el tratamiento de su madre inmediatamente después de la muerte del empresario y el resto después de la boda. En caso de que Paco se negara a casarse con Lucrecia, tendría que devolver la cantidad recibida previamente con intereses, y en caso de divorcio, también terminaría sin nada más que deudas. El asistente de Remigio y los abogados de la empresa supervisarían todo esto. Por supuesto, Paco no tenía intención de engañar al anciano. No era ese tipo de hombre. Sin embargo, le resultaba desagradable sentirse atado de esta manera. En su interior, el joven se sentía profundamente avergonzado e incluso indignado por lo que estaba ocurriendo, pero no tenía a dónde escapar. Miró durante otro minuto los papeles, sin leerlos ya, y jugaba distraídamente con el bolígrafo en sus manos. Luego, a regañadientes, puso la ansiada firma en la última página del contrato. En ese momento, Remigio suspiró aliviado y alzó los ojos hacia arriba, como si agradeciera mentalmente a las fuerzas superiores por el éxito de su plan y por asegurarse de que su hija no quedaría sola. A partir de ese día, la relación entre el anciano millonario y el estudiante ya no fue tan abierta y amigable,
permaneció bastante formal. Paco estaba notablemente tenso y claramente no quería comunicarse, y Remigio ya no estaba de humor para hablar. Con cada día que pasaba, se debilitaba, dándose cuenta de que el fin inevitable ya se acercaba. Un mes después, el empresario falleció. Antes de su muerte, suplicó llorando a Paco que nunca abandonara ni maltratara a Lucrecia. A pesar de la reciente tensión entre ellos, Paco lamentó sinceramente la muerte del anciano, ya que de una forma u otra había llegado a quererlo. Pero ya no había tiempo para el duelo. El día después del funeral, el asistente de Remigio llamó a Paco y le pidió los detalles de la cuenta bancaria para una transferencia de dinero. La cantidad necesaria para el tratamiento de su madre había sido recibida y ahora tenía que enfrentar varios asuntos organizativos. Pronto, Paco logró enviar a su madre al extranjero con la ayuda del asistente de su antiguo jefe. Había esperado acompañar a su madre personalmente y estar con ella durante todo el tratamiento, pero tenía otras obligaciones. La madre de Paco viajó al extranjero con su buena amiga, quien aceptó con gusto ayudar. Luego, Paco volvió su atención a cumplir la segunda parte del contrato, la boda. Sin embargo, la realidad de conocer y convencer a la futura novia resultó ser más complicada de lo que parecía en papel. Paco no esperaba un éxito fácil, ya que sabía por las historias de Remigio que Lucrecia tenía una personalidad desafiante. El joven reflexionó y planeó su presentación a la futura novia, pero no pudo encontrar la manera de organizarlo. Tal vez sería más apropiado llamar y advertir con antelación, pero por otro lado, si la chica conocía el propósito de su visita de antemano, podría ni siquiera dejarlo entrar por la puerta. Por lo tanto, decidió llegar sin previo aviso. Una mañana, Paco se despertó con la idea de que estaba mentalmente preparado para conocer a su futura novia y comenzó a prepararse. Inicialmente, pensó en qué vestir para tal ocasión. Tal vez, al conocer a una heredera tan adinerada, debería haberse vestido con un traje formal. Sin embargo, rápidamente descartó esta idea y se vistió con ropa sencilla de todos los días. Una vez afuera, instintivamente se dirigió a la floristería, pensando que sería inapropiado visitar a la chica sin flores. Pero luego se dio cuenta de su error, dio un giro brusco y se dirigió a la estación de autobuses para viajar a la ciudad vecina donde vivía Lucrecia. El joven sabía que Remigio le había comprado a su hija una lujosa casa, pero no esperaba que fuera tan grandiosa. Era quizás una finca entera con un territorio enorme escondido detrás de una valla de 3 metros de altura. Por supuesto, uno no podía simplemente entrar. En la puerta, un guardia se encontró con Paco y lo escrutó con una mirada escéptica. Naturalmente, se sorprendió bastante, ya que casi nadie había visitado a Lucrecia antes, especialmente jóvenes. Sin embargo, saludó cortésmente a Paco y le preguntó: ¿Cómo debo presentarte? «Dile que solía trabajar para su padre», dijo Paco con vacilación, sin estar seguro de si la chica reaccionaría bien después de mencionar a Remigio. El guardia estuvo ausente durante lo que parecieron 3 minutos, pero para el desafortunado invitado, el tiempo se estiró interminablemente. Parecía que había pasado al menos 30 minutos y que esas puertas nunca volverían a abrirse. Paco pensó: tal vez no debería haber mencionado a Remigio. Probablemente ella no querrá verme. Pero estaba equivocado. Las puertas se abrieron de nuevo y el guardia invitó al joven a entrar en un cenador en el jardín donde Lucrecia estaba pasando su tiempo leyendo. Tal vez en cualquier otro momento la chica realmente habría alejado a cualquiera que mencionara a su padre, pero no ahora. Después de la muerte de Remigio, los remordimientos la atormentaban. Después de perder a su único familiar, de repente sintió una inmensa culpa por haber sido tan cruel con su padre. Ciertamente, en su infancia, su madre la influenció, pero con el tiempo debería haber entendido que todo se hizo únicamente por su seguridad y bienestar. Ahora, nada se podía deshacer, sin importar cuánto se lamentara o sufriera. Cuando el guardia le informó a Lucrecia sobre la llegada de Paco, ella se sintió muy animada. Sabía que algún joven había cuidado de Remigio y había estado con él hasta su último aliento. Seguramente su padre le había transmitido algún mensaje a través de él. Estaba muy emocionada, pero no lo mostró, tratando de mantener su compostura habitual.
así que saludó al invitado con una actitud fría y su característica altanería. En realidad, hasta este momento, Paco nunca había considerado cómo iniciar una conversación con Lucrecia. Simplemente no podía haber un guión exitoso para un tema tan peculiar, así que decidió confiar en su intuición. Al ver la expresión arrogante y ligeramente desconcertada en el rostro de la chica, el joven pensó que sería incorrecto confrontarla de inmediato con el propósito de su visita. Decidió que era mejor expresar primero sus condolencias y hablar sobre el difunto, resaltando la buena persona que era. Al darse cuenta de que Lucrecia estaba escuchando atentamente, Paco pensó que era hora de acercarse al tema principal y comenzó a contarle la historia sobre cómo su madre se enfermó, cómo abandonó la universidad y cómo comenzó a trabajar para el empresario enfermo. En este punto, la chica lo interrumpió. ¿Por qué me estás contando todo esto? ¿Realmente viniste aquí a quejarte de tu vida difícil? Estás en el lugar equivocado. No, por supuesto que no. Solo quería que supieras cómo conocí a tu padre, explicó Paco. ¿Qué me importa cómo lo conociste? ¿Cuántos conocidos tiene mi padre? ¿Ahora todos vendrán a mí con sus historias? La cuestión es que poco antes de la muerte de tu padre, hicimos un trato con él. Comenzó a explicar el joven tartamudeando. ¿Qué tipo de trato? ¿Qué tiene que ver conmigo? Paco sacó una carpeta con el contrato de su maletín y se lo entregó a Lucrecia. Mientras la chica examinaba los papeles con asombro, él intentaba explicar de alguna manera la esencia del contrato. Verás, necesitaba dinero para el tratamiento de mi madre. Remigio me lo dio con la condición de que me casara contigo y cuidara de ti el resto de mi vida. Pero aquí dice no solo sobre el dinero del tratamiento, decidiste quedarte con la mitad de la herencia para ti, exclamó la chica indignada. Yo no lo pedí, él mismo lo ofreció. Todo está claro, eres solo un estafador común, un cazafortunas. ¿Pensaste que sería fácil engañar a una chica discapacitada? Nada funcionará para ti, gritó Lucrecia. La chica dijo muchas palabras desagradables y bastante ofensivas a Paco, pero él podía entenderla. La situación era realmente absurda y, a primera vista, bastante inmoral. El joven trató de objetar y explicar algo, pero Lucrecia no quería escuchar. Llamó al guardia, le ordenó que acompañara al invitado no deseado afuera y que nunca lo dejara entrar de nuevo. El joven estaba visiblemente molesto, pero decidió no aumentar más la situación, se despidió y se fue. De hecho, Paco no esperaba que Lucrecia lo recibiera con los brazos abiertos. Entendía que la chica probablemente tomaría esta propuesta de manera negativa. Además, en el fondo, deseaba que las cosas salieran de esa manera porque le daría una razón para romper este terrible contrato. Paco no quería ni una boda ni una herencia y planeaba devolver de alguna manera el dinero prestado para el tratamiento con el tiempo. Bueno, no me matarán por esto, razonó. Ahora, saliendo de la casa de Lucrecia con la cabeza gacha y acompañado por un guardia, Paco se sentía desconcertado y molesto. Y había dos razones para eso. En primer lugar, se sentía apenado por la chica que, a tan temprana edad, se encontraba atada en una silla de ruedas y pasaba todo su tiempo en esta sombría casa de campo. A su edad, debería haber estado disfrutando de la vida, divirtiéndose y enamorándose, no sentada entre cuatro paredes como una anciana. En segundo lugar, Paco nunca podría haber previsto que esto sucedería. Se enamoró de la hija del difunto jefe a primera vista. Lucrecia lo cautivó de inmediato con su belleza inusualmente fría. Si uno asumiera que la reina de las nieves tuviera una forma humana real, sin duda sería la hija de Remigio. Tenía rasgos faciales refinados y nobles, y enormes ojos azules que parecían gélidos contra su piel de porcelana blanca. Largas ondas de cabello caían casualmente sobre sus hombros. Por supuesto, era un poco ruda y arrogante, pero esto podría atribuirse a su destino fatal. Sin embargo, los ojos de Lucrecia revelaban que, en el fondo, era una buena persona. Paco se fue, pero decidió firmemente que no sería su último encuentro. Estaba molesto de que Lucrecia lo hubiera tomado por un estafador y se propuso un objetivo: ganarse el favor de la chica. La idea del matrimonio ya no lo asustaba ni lo decepcionaba. Ahora, esta idea incluso lo inspiraba. Por supuesto,
Existía el riesgo de que Lucrecia nunca lo amara, pero ahora al menos estaba completamente seguro de que quería asumir la responsabilidad de esta chica, asegurándole un futuro pacífico, seguro y próspero. Durante todo el viaje de regreso, Paco pensó intensamente en cómo conquistar a Lucrecia. Cuando llegó a casa, exhausto, se acostó en la cama y durmió después de la noche sin dormir y el estrés que había experimentado. Paco durmió durante la mitad restante del día y toda la noche, despertándose pensando de inmediato en la nueva conocida. Quería ir a verla, pero luego decidió que esta visita sería prematura. Ella necesitaba unos días para asimilar la información y calmarse un poco, y él también necesitaba tranquilizarse, entendiendo sus sentimientos porque todo cambió demasiado de repente. Justo ayer no sabía cómo escapar y no casarse con ella, y ahora estaba listo para correr al registro civil en este mismo momento. 2 días después, Paco decidió visitar a Lucrecia nuevamente. Esta vez vino adecuadamente, con flores y chocolates. Sin embargo, todas estas preparaciones fueron en vano. Lucrecia prohibió estrictamente a los guardias que permitieran que el joven entrara en la casa. Ni siquiera abrieron las puertas, solo le gritaron que se fuera de inmediato. «Pero al menos pasa las flores», suplicó el chico, pero no hubo respuesta. Decidió no empeorar la situación y simplemente se fue, dejando el ramo y la caja de chocolates junto a la puerta. Después de eso, el joven envió regalos a Lucrecia varias veces por mensajero, a veces flores, a veces dulces, a veces libros o pequeños objetos bonitos. También encontró a la chica en las redes sociales y trató de explicarse a través de mensajes, pero ella no leyó ni uno solo de sus textos. Quizás Paco estaba dispuesto a darse por vencido y empezó a pensar de nuevo en cómo ganar dinero para pagar la deuda por el tratamiento de su madre a Remigio. Pero una noche tuvo un hermoso sueño. Paco soñó que corría por la orilla del mar de la mano de Lucrecia. Pensó que era una señal y decidió intentar su suerte nuevamente. Temprano en la mañana, sin siquiera desayunar, el joven fue a ver a Lucrecia. No esperaba mucho y estaba mentalmente preparado para encontrarse nuevamente frente a las puertas cerradas, negociando con guardias indiferentes. Sin embargo, Paco se encontró con una escena completamente diferente. Mientras aún estaba al principio de la calle, notó que las puertas estaban completamente abiertas y los guardias estaban ocupados en la entrada. El joven comprendió de inmediato que algo malo había sucedido y apresuró el paso. Luego comenzó a correr. Esta vez, Paco entró libremente al patio y de inmediato notó que uno de los guardias yacía en el césped con la cabeza rota. Al no encontrar a Lucrecia en el jardín, decidió entrar en la casa, de donde provenían extraños sonidos. En la sala de estar, las criadas y las enfermeras se habían reunido y discutían algo en voz alta. Una de ellas, una joven, lloraba mucho amargamente mientras vertía algún medicamento en un vaso de agua, aparentemente un sedante. «¿Qué pasó?», preguntó Paco. Las mujeres comenzaron a contar sus historias de manera intermitente, interrumpiéndose entre sí. Hablaban de manera muy emocional e incoherente, por lo que apenas podía entender nada. De todas las conversaciones, lo único que pudo entender fue que Lucrecia había desaparecido. Pero, ¿dónde podría haber ido? ¿Podría haber huido? Y aunque estuviera en una silla de ruedas, no habría llegado muy lejos. Paco se dio cuenta de que las mujeres no le dirían nada claro, por lo que necesitaba hablar con uno de los hombres. Uno de los guardias le dijo a Paco que un minibús con productos de granja orgánicos siempre llegaba los lunes para Lucrecia. Esta mañana llegó de nuevo, aunque los guardias no notaron de inmediato que el modelo era diferente y las placas de matrícula estaban embarradas. En lugar de mensajeros con cajas, 3 hombres armados se bajaron del coche. Amenazando con armas, irrumpieron en la casa, tomaron a Lucrecia y la arrastraron al minibús. Todo sucedió en cuestión de minutos y nadie tuvo tiempo de reaccionar adecuadamente. Los intrusos hablaban en voz alta e incoherente sobre algo. Solo se distinguían algunas palabras, una de las cuales era herencia. Después de conocer esta historia, Paco comprendió de inmediato lo que había sucedido. La preocupación de Remigio por la seguridad de su hija
no era en vano. Enemigos y competidores estaban detrás de su riqueza. No podían tomar su dinero y su negocio mientras él estuviera vivo, así que ahora actuaban cínicamente a través de la heredera vulnerable y discapacitada. Fue un acto despreciable. Pero, ¿alguna vez estas personas tenían conciencia? ¿Les importaba el sufrimiento de los demás? Justo un minuto después de que Paco hablara con el guardia, llegó un coche de policía a la casa. Paco decidió que debía dar su declaración. Primero, los agentes de la ley escucharon a los testigos directos del incidente, y luego Paco les habló de sus sospechas y de lo que el difunto le había confiado. La policía tomó notas, prometió investigar y se fue. Por alguna razón, Paco no confiaba completamente en ellos, pero no tenía otra opción. Necesitaba ser paciente y esperar. Solo ahora Paco se dio cuenta de lo peligrosas que eran estas personas y por qué Remigio las temía tanto que prácticamente se alejó de la familia y mantuvo a su amada hija a distancia durante tantos años. Claramente, habían secuestrado a Lucrecia y no habían exigido un rescate. Sin duda obligarían a la chica a firmar algunos documentos que transfirieran la finca multimillonaria a ellos. Pero lo que era más aterrador era que probablemente no se desharían de la heredera del empresario, la matarían o en el mejor de los casos, la confinarían en algún refugio para personas discapacitadas sin hogar. Estaba claro que necesitaba salvar a Lucrecia lo antes posible porque los criminales despiadados podían hacer cualquier cosa. Pero ¿cómo? Era poco probable que la policía encontrara algo, por lo que Paco mismo no podía hacer nada porque ni siquiera podía adivinar dónde podrían haber llevado a la chica o dónde la estaban escondiendo. Los guardias tampoco revelaron mucho porque Remigio no les había hablado de sus relaciones con competidores y enemigos al contratarlos. El joven empezó a pensar febrilmente a quién recurrir. En primer lugar, le vino a la mente el asistente del difunto jefe, Gabriel. Paco sacó rápidamente su teléfono y llamó al hombre. Sin embargo, resultó que él había estado al tanto de lo que había sucedido desde ayer. Empezó a buscarla, pero hasta ahora no había dado resultados. Y de repente, a Paco se le ocurrió una idea. Recordó a su conocido Ignacio, a quien una vez había salvado la vida. Este hombre era muy rico e influyente, pero llevaba a cabo sus negocios de manera no del todo legal y se movía en círculos criminales. En circunstancias diferentes, Paco no se habría acercado a él, pero ahora la situación era desesperada. Probablemente nadie más podría encontrar y salvar a Lucrecia. Paco conoció a Ignacio hace varios años, cuando todavía era estudiante de primer año de medicina en la universidad. En ese momento, disfrutaba de pasar los fines de semana en la cabaña que heredó de sus abuelos. Durante uno de estos días, hubo un accidente en la central eléctrica y se cortó la electricidad en el pueblo. Para hacer un fuego y preparar algo de comida, Paco fue a recoger algunas ramitas. Mientras vagaba por el espeso matorral, escuchó un extraño susurro. Inicialmente, pensó en regresar corriendo, temiendo que pudiera ser algún animal salvaje. Pero luego escuchó un gemido tenue y angustiado que no se parecía en nada al de un animal. Después de escuchar cuidadosamente, se dio cuenta de que era una voz humana. Paco, que había optado por una carrera en medicina con la aspiración de ayudar a las personas desde su infancia, no podía simplemente abandonar a alguien en apuros. El joven escuchó con atención y se dirigió en dirección al sonido. En una pequeña zanja húmeda oculta detrás de arbustos espesos y espinosos, había un hombre, todo sucio y ensangrentado, con las extremidades atadas y la boca tapada con cinta adhesiva. Al presenciar esta escena, Paco inmediatamente dejó caer las ramitas recogidas y se apresuró a socorrer a la persona herida y proporcionarle primeros auxilios. Resultó que el hombre tenía una grave herida de bala, literalmente desangrándose, y necesitaba atención médica de urgencia. Paco sacó su teléfono del bolsillo y comenzó a caminar de un lado a otro para buscar señal y llamar a una ambulancia y a la policía. Al ver esto, el hombre herido empezó a retorcerse como serpiente, emitiendo sonidos ahogados al intentar comunicarse. Al notar la reacción, Paco se apresuró hacia el hombre herido para quitarle la cinta de la boca. De ninguna manera. No llames. El hombre intentó decir más, pero no pudo. Siguió un murmullo incoherente, tras lo cual perdió el conocimiento. Desconcertado, Paco se agachó sobre el hombre sin estar seguro de qué hacer.
El hecho era que siempre había llevado una vida tranquila como una persona común y solo había visto heridas de bala en películas. Todas las series de detectives que le gustaba ver a su madre pasaron por su mente, y un rompecabezas se formó en su cabeza. Si una persona yace herida en medio del bosque, definitivamente algo andaba mal. El sentido común sugería que debería haber llamado a una ambulancia y a la policía, pero escuchó su voz interior y cumplió con la solicitud del hombre sospechoso. Paco llevó al hombre herido sobre sus hombros a su casa. Afortunadamente, el asentamiento de cabañas no estaba lejos. Fue afortunado de que ya estuviera oscureciendo afuera y que la electricidad no se hubiera restablecido esa tarde, lo que significaba que ninguno de los vecinos podría presenciar esta escena sospechosa y llamar a la policía. También fue bueno que el estudiante de medicina tuviera un botiquín de primeros auxilios en la cabaña, abastecido con antisépticos, vendajes e incluso un torniquete. Además, Paco había traído una linterna portátil con una batería cargada desde la ciudad, pensando con anticipación. De lo contrario, habría tenido que examinar al hombre herido y proporcionar primeros auxilios a la luz tenue de una vela. Resultó que Ignacio, en ese momento Paco aún no sabía el nombre del hombre rescatado, había escapado por poco de la muerte. La bala que impactó en su hombro izquierdo salió, mientras que la que impactó en su lado derecho pasó tangencialmente. Por supuesto, en condiciones de campo como esas, era imposible determinar si había lesiones internas, pero tenía que hacer algo, detener el sangrado y tratar las heridas. Veremos qué pasa a continuación, pensó Paco. Durante toda la noche, Paco se sentó junto al hombre, comprobando si seguía respirando. Por la mañana su temperatura era más alta, y Paco decidió que no estaba listo para asumir tal responsabilidad. Intentó llamar a una ambulancia nuevamente, pero en ese momento, el hombre herido recobró el conocimiento. Agarró el brazo de Paco tan fuerte como pudo, suplicando con la mirada que no llamara. «Pero morirás». Paco intentaba razonar con el paciente, pero fue en vano. Se aferró a la muñeca de Paco durante otro minuto, clavando las uñas en la piel, y luego perdió el conocimiento nuevamente. No había nada más que hacer. Tenía que hacer algo para salvar al hombre. Era imposible hacerlo solo con vendajes y agua oxigenada. Paco tuvo que correr el riesgo y dejar al paciente temporalmente. Agarró su mochila y se apresuró a la farmacia en busca de analgésicos, antibióticos y antipitéricos. La más cercana estaba en el asentamiento vecino, a unos 20 minutos en bicicleta, y también necesitaba pasar por la tienda para comprar víveres. Paco tardó poco más de una hora en hacerlo. Al regresar a la cabaña, Paco dudó en entrar en la casa de inmediato. Durante un par de minutos, estuvo parado en el porche indeciso, temiendo que el hombre herido hubiera muerto durante su ausencia. Estaba muy débil y se veía extremadamente mal. Luego tomó una respiración profunda y abrió bruscamente la puerta, mirando al sofá donde yacía el hombre. Paco suspiró aliviado. El misterioso paciente estaba consciente y lo miraba fijamente. «Traje medicinas», respondió el joven a la mirada inquisitiva de Ignacio y comenzó a desempacar su mochila. Paco vendó las heridas de Ignacio, le administró varias inyecciones y estableció un goteo intravenoso. Afortunadamente, gracias a todas estas intervenciones, para la tarde el hombre se sintió un poco mejor. Al menos tenía casi ninguna fiebre y podía hablar con más coherencia. Fue entonces cuando le contó al Salvador cómo lo habían tratado sus rivales porque cruzó sus caminos. Resultó que estaba involucrado en actividades algo ilegales, por lo que los métodos de competencia en ese entorno eran apropiados. Ignacio estuvo a punto de ser asesinado, pero gracias a Paco sobrevivió. Paco no pudo quedarse con el paciente por más tiempo. En primer lugar, su madre estaba preocupada porque nunca había estado en la cabaña durante tanto tiempo. En segundo lugar, el fin de semana había terminado y había perdido 2 días de clase. Por lo tanto, Paco explicó al paciente en recuperación cuándo y qué medicamentos tomar, cómo cambiar los vendajes y cómo administrar las inyecciones. También compró un pequeño suministro de víveres y regresó a la ciudad. Sin embargo, estaba muy inquieto, así que todos los días después de las clases visitaba la cabaña para asegurarse de que su paciente estuviera bien. Paco llevaba almuerzos calientes a Ignacio. Por supuesto,
Al paciente le hubiera gustado comer deliciosas comidas caseras, pero no se atrevió a llevar papillas y empanadas de casa, ya que temía que su madre sospechara algo. Por lo tanto, compraba comida en la cafetería de la universidad. No era tan sabrosa como la casera, pero era decente. Los sábados y domingos, Paco pasaba por la noche en la cabaña, y él e Ignacio, quien se estaba recuperando cada día, tenían muchas conversaciones sobre varios temas e incluso lograron hacerse amigos. El hombre se recuperó completamente en aproximadamente 1 mes y medio, pero no se fue de inmediato de la casa de Paco. Pidió permiso para quedarse en la cabaña durante un par de semanas más hasta que su gente resolviera algunos asuntos organizativos. Paco no quiso profundizar en los detalles, entendiendo que implicaba algunos asuntos criminales y que Ignacio claramente tenía la intención de saldar cuentas con sus tormentores. Un día, Ignacio recibió una llamada, después de la cual le dijo a Paco: Bueno, eso es todo. No te molestaré más. Vendrán en un par de horas. Tú me salvaste la vida, así que puedes pedirme cualquier cosa. Cualquiera en mi lugar habría hecho lo mismo. Después de todo, soy un futuro médico, y salvar vidas es mi deber. No necesito gratitud alguna. Respondió Paco. Está bien, no insistiré, pero debes saber que te debo, y puedes recurrir a mí con cualquier solicitud que necesites. Dijo Ignacio. Al partir, Ignacio le entregó a Paco su tarjeta de presentación con las palabras: Llámame si necesitas algo. Paco no le dio mucha importancia, ya que buscar ayuda de un gángster ciertamente no estaba en sus planes. Como una persona simple y honesta, ni siquiera podía imaginar que la vida lo pondría en una situación tan desesperada y lo obligaría a comprometer sus principios. Sin embargo, Ignacio era ahora la única persona que podría salvar a Lucrecia. Paco corrió a la cabaña, esperando que la tarjeta de presentación todavía estuviera en el cajón superior de la mesita de noche. De lo contrario, todo estaría perdido. La vida de la niña dependía ahora de un pequeño rectángulo de cartón. Afortunadamente, la tarjeta estaba en su lugar, sin tocar ni desechar, ya que Paco era el único que visitaba la cabaña. Su madre no le gustaba el lugar, y últimamente, debido a su salud, no podía viajar allí físicamente. Sacando el papel con olor a humedad del cajón, Paco marcó de inmediato el número, esperando que Ignacio no lo hubiera cambiado, considerando que habían pasado varios años y muchas cosas podían haber sucedido. Después del tercer timbre, el hombre contestó. Hola. Paco reconoció de inmediato la voz de su viejo conocido. Ignacio también reconoció a su salvador y se alegró de escucharlo. A pesar de tener muchos asuntos importantes programados para el día, Ignacio canceló todas sus citas para ayudar a Paco. 1 hora después de su conversación, un gran automóvil negro llegó a la cabaña y llevó rápidamente a Paco a la oficina de Ignacio. El hombre lo recibió con calidez y escuchó atentamente la larga historia sin interrupciones. Resultó que Ignacio conocía indirectamente a Remigio. No tenían negocios juntos, pero lo conocía como un empresario honesto e íntegro que, sin embargo, tenía muchos enemigos. La historia de Lucrecia lo conmovió profundamente y el comportamiento de los criminales lo indignó profundamente. ¡Qué despreciable debe ser alguien para secuestrar a una niña discapacitada e indefensa!, exclamó. Ignacio estaba ansioso por saldar su deuda con Paco y salvar a la niña, que se había convertido en una víctima de las maquinaciones de otros. Por lo tanto, prometió ayudar. Desde la oficina, fueron a la casa donde habían secuestrado a Lucrecia. Ignacio quería revisar personalmente las grabaciones de las cámaras de vigilancia en busca de pistas que pudieran haber escapado a la atención de los guardias y la policía. Luego instruyó a Paco a regresar a casa y esperar, enfatizando que no debía tomar ninguna medida. Te llamaré cuando descubra algo, dijo Ignacio. Se subió a su coche y se alejó rápidamente. No hubo noticias de él durante 2 o 3 días. Paco incluso comenzó a sospechar que su amigo lo había olvidado o simplemente no pudo encontrar ninguna información. Sin embargo, todavía intentaba mantener la esperanza. Luego, una mañana, Paco se despertó cuando escuchó que alguien golpeaba la puerta. En el umbral, vio a Ignacio, quien, sin esperar una invitación, entró al apartamento y se instaló en el sofá. Compartió lo que había descubierto. Resultó que las mismas personas que habían causado ese terrible accidente años atrás habían secuestrado a Lucrecia.
El hijo de ese hombre, Roberto, decidió continuar el legado de su padre y reclamar la fortuna de Remigio como su legítima herencia. Se enteró de la existencia de Lucrecia por pura casualidad cuando, en un momento de angustia, su padre se reveló accidentalmente. Roberto planeaba adquirir la fortuna de Remigio casándose con Lucrecia. Para hacerlo, tenía la intención de conocerla a través de una red social. Por alguna razón, estaba convencido de que una chica discapacitada, que probablemente había renunciado a su vida personal, caería fácilmente por cualquiera que mostrara interés. Sin embargo, la orgullosa y caprichosa chica bloqueó de inmediato al intrusivo pretendiente en línea, arruinando el plan de Roberto. Al darse cuenta de que una resolución pacífica era poco probable, decidió recurrir a medidas más radicales. Consciente de la grave enfermedad de Remigio y esperando su inminente muerte, Roberto planeaba esperar a que el empresario muriera, dejando a su hija indefensa. Tenía la intención de secuestrar a Lucrecia, obligarla a transferir todos los activos a él y luego enviarla a un pueblo remoto donde nadie pudiera encontrarla. Afortunadamente, Roberto desconocía el acuerdo por el cual Paco recibía la mitad de la herencia. De lo contrario, tanto Paco como Lucrecia habrían estado en peligro y nadie podría haberlo salvado. Ignacio logró rastrear a Roberto y finalmente determinar la ubicación de Lucrecia. El villano la había escondido en las afueras, en una de las casas abandonadas, custodiada por 2 personas de seguridad. Aparentemente, Lucrecia había resultado poco cooperativa y se negaba a firmar cualquier documento. En lugar de matarla de inmediato, lo cual no le habría beneficiado, Roberto optó por someterla al hambre y al frío, con la esperanza de obligarla a cambiar su decisión. Mientras Ignacio le contaba todo esto a Paco, su equipo ya se dirigía a esa casa abandonada para liberar a Lucrecia. «Entonces, ¿a quién estamos esperando? Vamos allá también», dijo el joven, levantándose del sofá. «No hay nada que podamos hacer allí. Dejemos que los profesionales se encarguen de ello», respondió Ignacio secamente. Quizás durante una hora, el dueño del apartamento y sus invitados esperaron nerviosamente. Paco daba vueltas nerviosamente por la habitación, incapaz de encontrar su lugar, mientras que Ignacio se mantuvo perfectamente tranquilo. Se acomodó cómodamente en un sillón, concentrándose en la pantalla de su teléfono inteligente, aparentemente involucrado en alguna correspondencia relacionada con el trabajo. Luego, alguien llamó a Ignacio, escuchó atentamente a la persona, asintió satisfecho y le dijo al joven: «Ahora podemos ir». Los viejos conocidos rápidamente se subieron al costoso auto negro de Ignacio y salieron rápidamente del patio. Se dirigieron a la ciudad vecina, donde se encontraba la casa de Lucrecia. En el camino, Ignacio explicó que su equipo había rescatado a la chica de los criminales y que inicialmente la llevarían al hospital. Después de todo, había pasado varios días en un ambiente frío y hostil, posiblemente sometida a violencia, por lo que podría necesitar atención médica. Luego la llevarían de manera segura a su hogar. Cuando Ignacio y Paco llegaron, Lucrecia aún no estaba allí. Habían estado esperándola, probablemente al menos durante una hora. El joven seguía intentando acercarse a la chica, pero su amigo lo tranquilizaba y lo disuadía de hacerlo. Finalmente, un coche se detuvo en las puertas y 2 chicos altos y atléticos bajaron. Uno de ellos abrió la puerta trasera del coche y llevó a Lucrecia en brazos. Tenía la mano vendada y una tirita en la frente. Tan pronto como llevaron a la chica al patio, enfermeras y criadas corrieron hacia ella, derramando lágrimas de alegría y preguntando ansiosamente por su bienestar. En ese momento, Lucrecia aún estaba en estado de shock, por lo que probablemente no se dio cuenta de Paco ni del desconocido que estaba junto a él. Solo mencionó que quería ir a su habitación. Las enfermeras la acomodaron en una silla de ruedas y la llevaron a descansar. Probablemente pasó al menos una semana antes de que Lucrecia recuperara la conciencia, con la ayuda de un psicólogo, y estuviera lista para ver y hablar con alguien. Paco visitaba a la chica a diario, pero ella aún lo trataba fríamente e indiferentemente, sin estar inclinada a entablar conversación. Sin embargo, ya no lo expulsaba ni ordenaba a la seguridad que no lo dejara entrar, lo que podría considerarse un progreso significativo en su relación. Ignacio también vino a visitarla. Le detalló a los secuestradores la tristeza que habían causado a Remigio en el pasado
y sus planes de apoderarse de la herencia. Ignacio tranquilizó a Lucrecia diciéndole que nadie se atrevería a tocarla ni a apropiarse de su riqueza nuevamente. Había arreglado las cosas con personas influyentes que prometieron tomar el control de la situación y ocuparse de quienes buscaban el dinero de otra persona. Por lo tanto, a partir de ese momento, no había nada de qué preocuparse. Ni siquiera sé cómo agradecerte. No cualquiera haría algo así por un desconocido, respondió Lucrecia emocionada. Deberías agradecérselo a él en lugar de a mí. Ignacio asintió hacia Paco. Él me pidió ayuda y no pude negársela, ya que le debo la vida. Lucrecia se quedó sin palabras, ya que esto le tomó por sorpresa. Después de un incómodo silencio, Ignacio se despidió de la chica y se fue. Dado que Lucrecia claramente no estaba dispuesta a comunicarse, Paco también decidió no molestarla y se dirigió a casa. Lo más importante es que está bien, pensó el joven mientras iba en el autobús. Por supuesto, sufrió mucho por el hecho de que su amada lo tratara tan negativamente y ni siquiera tenía deseos de hablar. Sin embargo, decidió no molestarla más, olvidando el contrato firmado y la responsabilidad financiera en caso de que no cumpliera con sus deberes. Pasaron varios días. Durante ese tiempo, Paco estuvo ocupado buscando trabajo. Su madre, que había sido sometida a una cirugía cardíaca y se recuperaba rápidamente, estaba a punto de volver a casa y necesitaban algo para vivir. Resultó que nadie estaba esperando con ansias al futuro médico y regresar a la universidad no era posible en ese momento, ya que su beca no era suficiente para vivir. Sin embargo, a pesar de muchos problemas, Paco no podía dejar de pensar en Lucrecia. Cuando de repente la chica lo llamó y le pidió que viniera, su corazón latió con fuerza. En realidad, no esperaba que este encuentro le trajera algo bueno. Pensó que la chica quería hablar con él sobre la cancelación del contrato. Estaba en camino, pensando que esta sería su última reunión, pero estaba muy feliz por la oportunidad de ver a la chica una vez más. Cuando Paco llegó, sintió como si estuviera experimentando un déjà vu, y mentalmente regresó al día de su primer encuentro con Lucrecia. Ella estaba sentada en el mismo cenador del jardín, leyendo un libro. Parecía que incluso llevaba el mismo suéter gris, aunque su expresión facial había cambiado. Ya no era tan infantil y caprichosa como antes, sino más seria y concentrada. Aparentemente, los eventos angustiosos habían dejado su huella. Paco se sentó frente a Lucrecia y la saludó, pero ella no respondió. En ese momento, se dio cuenta de que la chica no le diría nada bueno, pero estaba equivocado. He estado pensando mucho en lo que me dijiste. Quiero decir, tu contrato con mi padre. Sí, entiendo que es una situación absurda. Paco intentaba justificarse. No me interrumpas, solo escucha, dijo la chica con severidad. Lo he pensado durante mucho tiempo y he llegado a la conclusión de que estoy dispuesta a casarme contigo. No puedo creer lo que estoy oyendo. Te prometo que no te arrepentirás de tu decisión. El joven se entusiasmó. No te emociones demasiado y no te tomes el mérito. Solo hago esto por gratitud por haberme salvado la vida. De lo contrario, ni siquiera te habría dejado entrar. Pero dado que me ayudaste, no quiero seguir en deuda. Nos casaremos formalmente. Tú recibirás tu dinero, pero no viviremos juntos. Discutiremos los detalles más adelante. Habló la chica en un tono elevado. Entiendo que me ves como un bribón, pero te prometo que cambiarás de opinión, dijo Paco emocionado, sonriendo ampliamente. Lucrecia no respondió a esto. Miró al joven fríamente y con escepticismo, y se sumió deliberadamente en su libro, señalando que la conversación había terminado y que quería estar sola. Paco sintió el estado de ánimo de su amada, decidió no molestarla y se fue rápidamente. Sin embargo, a la mañana siguiente regresó, no solo así, sino con ramos de flores y pasteles. La visitó todos los días, tratando de alegrarla y entretenerla de alguna manera, con ramos, dulces, peluches, DVDs con películas y así sucesivamente. Pero la chica permaneció completamente indiferente a todos estos regalos. Aún creía que no lo hacía todo de corazón, sino porque era puramente calculado. Cuando Paco apareció una vez más en casa de Lucrecia con un gran ramo de globos en forma de corazón, ella le regañó y lo echó. Después de eso, no apareció durante varios días. Tal vez fui demasiado lejos y se ofendió, pensó Lucrecia, pero era demasiado orgullosa para llamar y disculparse.
Además, como luego resultó, Paco desapareció no porque estuviera molesto con su recién prometida, fue simplemente porque su madre, Eleonora, regresó a casa. Fue una sorpresa agradable pero impactante para el joven, ya que su madre no le había informado con anticipación sobre su llegada. La última vez que hablaron por teléfono, mencionó que estaría en el hospital durante al menos otro mes, ya que su rehabilitación aún estaba incompleta. Sin embargo, resultó que estaban planeando darla de alta y ya habían comprado boletos de regreso. Eleonora quería darle a su hijo una agradable sorpresa y ahorrarle problemas innecesarios. Después de todo, probablemente habría ido a recibirla al aeropuerto, que estaba bastante lejos. Después de que Lucrecia alejó a Paco, él no fue directamente a casa, sino que decidió dar un paseo para despejar su mente. Al regresar a casa por la tarde, instintivamente miró hacia arriba a sus ventanas y se sorprendió al ver luces tanto en la cocina como en la sala de estar. «Qué extraño, no podría haber olvidado apagarlas», pensó. Entonces Paco notó una silueta en la ventana y pensó que ladrones habían entrado al apartamento. Sin embargo, la silueta se acercó a la ventana, abrió la hoja y escuchó la voz de su madre. «Paco, corre a casa rápidamente. Estoy en casa». Paco se alegró de ver a su mamá y no la reconoció de inmediato. Una mujer pálida y enfermiza que luchaba por respirar y apenas se movía había viajado al extranjero. Pero después de unos meses, Eleonora regresó con vitalidad y prosperidad. Incluso su voz había cambiado. Había recuperado su cualidad resonante de hace varios años. La mujer preparó una cena festiva con los platillos favoritos de Paco. Paco disfrutaba de las papas con carne y la tarta de repollo, comida casera real que no había tenido en mucho tiempo. Sin embargo, estaba preocupado. El hecho era que el joven no le había contado a Eleonora sobre su contrato con Remigio. Ella creía que su hijo había ahorrado para su tratamiento gracias al generoso salario que le pagaba el anciano empresario. Ella no sabía que, en esencia, para salvarla, Paco había sacrificado su vida personal. Y ahora necesitaba encontrar una manera de contarle a su madre sobre la boda. Pero, ¿cómo? Ella apenas se había recuperado, y esta noticia podría socavar su salud nuevamente. Sin embargo, no podía mantenerlo en secreto, ya que no podía ocultar una boda ni corregirla como una mala calificación en un diario escolar. Una conversación seria era inevitable, y Paco decidió que cuanto antes sucediera, mejor. Le dio a su madre un par de días para descansar después del viaje y volver a instalarse en casa. Luego, eligiendo un momento en que ella estuviera de buen humor, comenzó esta conversación compleja y no del todo agradable. Paco decidió no sorprender a Eleonora de inmediato con las palabras «Mamá, me voy a casar». Optó por contar la historia desde el principio, comenzando cuando comenzó a trabajar para Remigio. Por supuesto, omitió hábilmente la parte sobre los gángsters y el secuestro, pero en general logró transmitir la esencia del asunto a su madre. Su reacción fue bastante predecible. Eleonora estaba indignada, y Paco hizo todo lo posible por calmar a su madre, temiendo por su salud. ¿Qué significa casarse por conveniencia? ¿En qué época vivimos en la que un hombre compra a un esposo para su hija? ¿Cómo pudiste aceptar esto?, exclamó la mujer. Comprende, estaba en una situación desesperada. ¿Qué habría pasado si no hubiera podido pagar tu tratamiento?, se justificó Paco. Preferiría haber muerto en lugar de recuperarme a tal costo. No permitiré que mi hijo pase su vida con la hija de un personaje tan turbio, especialmente una inválida, continuó argumentando Eleonora. Ya es demasiado tarde para cambiar algo ahora, pero nunca podré pagar en mi vida si me retiro del contrato. Además, Lucrecia es una buena chica, definitivamente te va a gustar, suplicó Paco. A pesar de cuánto se indignó y lamentó Eleonora, también entendió perfectamente que la situación era desesperada. No bendijo el matrimonio de su hijo, pero tampoco se opuso. Sin embargo, se negó rotundamente a conocer a la futura novia. ¿Por qué molestarse si de todos modos no van a vivir juntos?, dijo cuando Paco le pidió que visitara a Lucrecia, pero luego él decidió renunciar a ese plan. Después de todo, necesitaba arreglar la relación con la chica antes de intentar presentarle a su futura esposa a su madre. El regreso de su madre interrumpió la rutina habitual de Paco, y él no visitó a Lucrecia durante unos días, lo que lo hizo sentir muy incómodo. Después de todo, se habían separado en malos términos la última vez, y él necesitaba abordar el tema de la boda.
En cualquier caso, Paco reunió valor y fue a ver a su prometida nuevamente. Esta vez decidió no molestarla con gestos románticos y fue sin nada en las manos, ni flores, globos, dulces, ni otros obsequios. Quizás, por primera vez en toda su historia, Lucrecia se alegró de ver a Paco, aunque no lo mostró. A pesar de no confiar completamente en él todavía, se dio cuenta de que había ido demasiado lejos la última vez y se sintió culpable. Al verlo de nuevo, Lucrecia sintió un alivio. Se sintió aún más tranquila cuando supo que Paco no había venido porque estaba ofendido, sino debido al regreso repentino de su madre. Cuando se resolvieron todas las confusiones y peleas, pudieron pasar a discutir la boda. Naturalmente, nadie pensaba en una lujosa celebración con un vestido blanco e invitados. Solo pensar en eso volvía loca a Lucrecia, así que decidieron tener una ceremonia tranquila y sencilla. La chica le pidió a Gabriel, el antiguo asistente de su difunto padre, que organizara que un oficial del registro civil llevara a cabo la ceremonia en un lugar diferente. Literalmente, un par de días después, la joven pareja se casó en la casa de Lucrecia, en el mismo mirador donde tuvo lugar su primer encuentro, donde tuvieron numerosas conversaciones y discusiones. La joven pareja incluso marcó la ocasión compartiendo una copa de champán. Inicialmente, Paco planeaba renunciar a la herencia de Remigio después de la boda para demostrar la sinceridad de sus sentimientos hacia Lucrecia. Sin embargo, ahora su madre lo presionaba, insistiendo en que la mitad de la herencia le pertenecía legítimamente. La mujer manipulaba hábilmente su salud, diciendo que se sentía mal cada vez que su hijo empezaba a discutir con ella. Paco mismo comenzó a reconsiderar si su nobleza era apropiada en la situación actual. Si rechazaba el dinero, seguiría siendo un estudiante pobre. Y si, en ese estado tan lamentable, seguía cuidando de Lucrecia, ella seguramente lo consideraría un aprovechado. Aceptando el dinero, no se volvería más atractivo a los ojos de la chica, pero al menos tendría la oportunidad de enderezar su situación, empezar a ganar de forma independiente y demostrarle a su amada que podía hacer algo de sí mismo. Esta decisión no fue fácil para Paco, pero finalmente fue a la oficina de Gabriel quien lo ayudó a resolver todos los asuntos legales y heredar el dinero. A partir de ese momento, los sueños de tener su propia clínica privada se volvieron absolutamente realistas, pero primero necesitaba terminar sus estudios. Paco regresó a la universidad y comenzó a estudiar diligentemente para recuperar el tiempo perdido. Por supuesto, debido a sus estudios, apenas quedaba tiempo para reunirse con Lucrecia. Sin embargo, todavía intentaba visitar a la chica al menos una vez a la semana para que no pensara que la había olvidado después de recibir el dinero. La relación entre el joven y la chica mejoró gradualmente. No se podía decir que Lucrecia confiara por completo en su recién casado esposo, pero al menos ya no se enojaba ni se irritaba cuando él la visitaba. Eleonora también parecía haberse resignado a la situación. Hace poco ni siquiera quería oír hablar de Lucrecia, pero ahora incluso preguntaba por su bienestar cuando su hijo regresaba de visitarla. Esto podría considerarse un progreso significativo. Al parecer, la mujer notó que su hijo se casó con la chica no solo por obligaciones contractuales, sino también porque sentía algo por ella. Un día, durante la cena, Eleonora comenzó a hablar de Lucrecia. ¿Y por qué Remigio no ayudó a su hija con todo su dinero? Podría haber pagado a los mejores médicos y las cirugías más caras. Él pagó, pero todos los médicos afirmaron de manera unánime que no se podía hacer nada porque la lesión era demasiado grave, respondió Paco. ¿En serio? Justo el otro día vi un programa donde hablaban de una cirugía exitosa en Israel en un hombre que había estado postrado en cama durante 20 años. Dicen que volverá a caminar. Inicialmente, Paco no tomó en serio las palabras de su madre. La cuestión era que ella constantemente veía diversas fantasías en la televisión y luego las discutía con los vecinos o se las contaba a su hijo cuando llegaba a casa de la escuela. Sin embargo, por otro lado, la medicina avanzaba de verdad y lo que parecía fantasía hace apenas unos años podría ser una realidad ahora. Paco se aferró a este pensamiento, pero decidió no compartirlo con su esposa por el momento. Sería incorrecto darle esperanzas sin comprender completamente la situación. En su próxima visita a Lucrecia, Paco decidió hablar secretamente con su enfermera. Le pidió a la mujer que le proporcionara los documentos médicos de la chica, que luego mostró a su profesor, especializado en tales problemas.
Tras estudiar cuidadosamente todas las imágenes y revisar las conclusiones de colegas extranjeros, el profesor confirmó su veredicto. Al mismo tiempo, confirmó las palabras de Eleonora. Uno de los médicos israelíes había desarrollado un método revolucionario para tratar lesiones de la médula espinal. Aún estaba en fase experimental y se probaba en voluntarios, pero 2 de cada 3 cirugías habían tenido éxito. Un hombre tras un grave accidente automovilístico y una mujer que cayó desde una ventana ya estaban dando sus primeros pasos, a pesar de las predicciones previas de discapacidad de por vida. Desafortunadamente, un paciente murió en la mesa de operaciones, pero tenía muchas enfermedades autoinmunes y era de avanzada edad, por lo que no se podía afirmar definitivamente que la técnica innovadora fuera la causa de muerte. Por lo tanto, podría haber esperanza de recuperación para Lucrecia si ese médico accedía a operarla, claro. Paco perdió su tranquilidad y fue inmediatamente a hablar con su esposa para discutir este asunto tan serio. Sin embargo, ella se negó a escuchar. «Basta, ya he tenido suficiente de hospitales. No quiero volver a esa pesadilla y volar al otro lado del mundo solo para escuchar de nuevo que nunca volveré a caminar», gritó la chica. Por mucho que Paco suplicara y tratara de transmitir que era una verdadera esperanza de recuperación, Lucrecia se negó a escuchar. Finalmente, se enojó tanto que echó a su esposo y le dijo que nunca volviera. Sin embargo, Paco no estaba dispuesto a darse por vencido. Habló con las enfermeras de Lucrecia y les pidió que la influenciaran. La chica tenía una relación muy buena con las mujeres que la habían cuidado durante varios años y se suponía que las escucharía. Por supuesto, no funcionó de inmediato. Al principio, Lucrecia todavía se resistió y evitó cualquier discusión sobre cirugías. Sin embargo, con el tiempo, ella también comenzó a creer en la posibilidad de recuperación. Una de las enfermeras notó que Lucrecia buscaba información en internet sobre nuevos métodos de tratamiento y se lo informó a Paco. Fue entonces cuando se dio cuenta de que las cosas estaban avanzando. Visitó a Lucrecia nuevamente para hablar con ella al respecto. Aunque aún lucía insatisfecha, ya no había agresión. Además, era evidente que estaba notablemente emocionada y un destello de esperanza apareció en sus ojos. Después de mucha persuasión, Lucrecia finalmente aceptó volar a Israel. Se puso en contacto con la clínica extranjera y el médico aceptó recibirla. La chica estaba simultáneamente inspirada y entristecida. Por un lado, ahora tenía una oportunidad de recuperación. Por otro lado, si no funcionaba esta vez, su discapacidad sería definitiva. Lucrecia insistió en volar a Israel solo en compañía de una enfermera, pero Paco insistió en acompañar personalmente a su esposa. Hablar con la chica acerca de sus sentimientos fue inútil. Ella aún no creía que su esposo nominal se preocupara genuinamente por ella y estaba convencida de sus intenciones egoístas. Así que Paco encontró otro argumento. «Soy un futuro médico, y esto será una experiencia valiosa para mí». La clínica envió una carta indicando que se esperaba a Lucrecia en una semana. Ella no esperaba que todo sucediera tan rápido, y no tuvo tiempo de prepararse mentalmente. Sin embargo, por otro lado, era mejor de esta manera que pasar meses o semanas angustiándose y atormentándose en la incertidumbre. A su llegada, Lucrecia fue alojada en la clínica y Paco alquiló un departamento cercano para poder estar constantemente cerca de su esposa y apoyarla. Después de todas las evaluaciones necesarias, la chica se sometió a la operación. La cirugía transcurrió sin problemas, pero era demasiado pronto para hablar de los resultados. Todo lo que quedaba era esperar y rezar. Un mes después, Lucrecia mostró un progreso positivo. Empezó a sentir sus piernas e incluso pudo mover los dedos. Por supuesto, era demasiado temprano para hablar de una recuperación completa. Se avecinaba una rehabilitación desafiante, que se esperaba que durara al menos 6 meses, si no más. Sin embargo, se podía afirmar con confianza que lo peor ya había pasado y la chica finalmente podría decir adiós a la silla de ruedas y regresar a una vida normal. Asegurándose de que Lucrecia estaba bien y bien cuidada, Paco regresó a casa. Después de todo, necesitaba terminar sus estudios y no quería dejar a su madre sola por mucho tiempo, especialmente después de su reciente cirugía cardíaca. Paco retomó su vida normal, pero se conectaba con Lucrecia todas las noches a través de videollamadas, y ella compartía su progreso con él. Un hermoso día,
Ella le envió un video en el que se mantenía de pie por primera vez en muchos años, e incluso dio algunos pasos titubeantes. Paco sintió una mezcla de felicidad y confusión. Entendió que su matrimonio por conveniencia con Lucrecia ya no tenía sentido porque pronto se recuperaría y ya no necesitaría la ayuda de nadie. Un día, después de clases, Paco fue a ver a Gabriel para discutir este asunto. El asistente del difunto empresario estuvo de acuerdo en que el contrato ya no tenía sentido en las nuevas circunstancias. Paco pidió ayuda en el proceso de renunciar a la herencia y preparar los documentos de divorcio. Así, llegó a aceptar que Lucrecia ya no sería parte de su vida y se sumergió en sus estudios para evitar pensar en su amor desafortunado. Un poco más de medio año después, Lucrecia regresó del extranjero. Por primera vez, ingresó a su gran casa de campo por sus propios pies, aunque todavía tenía que usar muletas por el momento. Era solo cuestión de tiempo. A su llegada, Paco organizó una celebración con globos inflables, golosinas e invitados. Encontró a los viejos amigos de Lucrecia en las redes sociales y los invitó. Por la noche, cuando todos se dispersaron, le dijo a su esposa que había una conversación seria, la invitó al mirador y le entregó una carpeta con documentos. Aquí, firma estos documentos. Es mi regalo para ti en celebración de tu recuperación. ¿Qué es esto?, preguntó Lucrecia, hojeando los papeles con indiferencia. Estos son los papeles del divorcio. Ahora no me necesitas y no te molestaré más. La reacción de la chica fue inesperada. Paco pensó que Lucrecia estaría contenta y firmaría los documentos de inmediato. Sin embargo, parecía un tanto desorientada y dijo: «No estoy de humor para ocuparme de trámites hoy. Los firmaré un poco más tarde y te los traeré yo misma». Y así fue como se separaron. Pasaron algunos días desde que la joven pareja se vio o se comunicó. Un día, al regresar a casa después de un agotador día de estudios, Paco se encontró con una escena que menos esperaba. Eleonora y Lucrecia estaban sentadas en la cocina, disfrutando de café y pasteles caseros mientras mantenían una agradable conversación. Al ver a su hijo, Eleonora se levantó de la mesa y dijo: «Se me olvidó por completo, mi vecina me está esperando». Se fue, dejando a la joven pareja sola. Paco pensó que Lucrecia había venido a entregarle los papeles de divorcio firmados, pero se equivocó. Lucrecia sacó algunos papeles de su bolso, pero comenzó inesperadamente a rasgarlos en pedazos pequeños. Luego se apresuró hacia él, le rodeó el cuello con los brazos y lo abrazó fuertemente. Paco estaba tan sorprendido que no sabía cómo reaccionar. Lucrecia no había dicho nada amable ni le había agradecido en mucho tiempo, y mucho menos había sonreído. Ahora mostraba tal afecto. Resultó que Lucrecia había albergado sentimientos por él desde hacía tiempo, despertados cuando él la ayudó a escapar de los secuestradores. Sin embargo, tenía dudas de expresar sus emociones y acercarse a él porque todavía no confiaba plenamente en él. No creía que alguien pudiera amar sinceramente a una chica confinada a una silla de ruedas. Ahora, con todo lo que había hecho por ella y su renuncia a la herencia, todas las dudas se despejaron. «Te amo, no quiero el divorcio. Démonos una oportunidad en nuestro matrimonio», dijo Lucrecia. Paco estaba emocionado. A pesar de estar técnicamente casados, decidieron tener una verdadera ceremonia de bodas, con un vestido blanco, invitados, música y baile. Pero antes de seguir adelante, Lucrecia quería abordar un problema sin resolver que la había estado preocupando. Desde su cirugía y recuperación, había estado pensando más en Remigio. Ahora entendía que las acciones de su padre, por duras que fueran, eran únicamente para su bienestar. Lucrecia, sintiéndose culpable, le pidió a Paco que la llevara al cementerio. Aunque nunca había tenido conversaciones largas y sinceras con su padre en vida, de pie frente a su memorial, expresó todo lo que tenía en mente. Se disculpó y le agradeció por darle un esposo maravilloso. Lucrecia ya no quería vivir en la casa que su padre le había comprado. Tenía demasiados recuerdos desagradables que no quería llevar a su nueva y feliz vida. La puso en venta y encontró rápidamente un comprador. En su lugar, adquirió una casa más pequeña y acogedora con un ambiente luminoso y acogedor, y un gran jardín lleno de árboles frutales y rosales. La vida en una casa así estaba destinada a ser muy feliz. A propósito, Lucrecia no eligió esta casa sola ni con su esposo, quien estaba muy ocupado con sus estudios en ese momento. Fue asistida por su suegra,
La mujer se sentía avergonzada por su actitud pasada hacia el matrimonio de su hijo y su trato sesgado hacia la niña discapacitada. Ahora, tratando de limpiar su conciencia, era muy atenta y amigable con su nuera. Genuinamente llegó a quererla como su hija, y Lucrecia correspondió al cariño. Durante los preparativos de la boda, se volvió muy cercana a ella y no quería separarse. Eleonora, realmente me gustaría que vivieras con nosotros después de la boda. Será más divertido juntas y el aire fresco te vendrá bien. Persuadió Lucrecia, pero la sabia mujer declinó. En primer lugar, basándose en las experiencias de sus amigos, sabía que vivir con parejas jóvenes y sus padres rara vez terminaba bien. En segundo lugar, todavía era muy joven y quería vivir la vida al máximo. Después de años de sufrimiento debido a su esposo infiel y su enfermedad, necesitaba recuperar el tiempo perdido. Además, Eleonora tenía planes para su propio futuro. Resultó que había estado comunicándose con Gabriel durante algún tiempo, a quien conoció durante su visita a su hijo. Inicialmente, era una relación amistosa, pero sus sentimientos mutuos se hicieron evidentes. Gabriel, un hombre que, debido a su ocupación de toda la vida, nunca encontró tiempo para formar una familia, quedó profundamente impresionado por la madre de Paco. Dos corazones solitarios se encontraron y decidieron darse una oportunidad en el amor feliz en sus años posteriores. La boda fue realmente lujosa. Lucrecia llevaba un vestido increíblemente hermoso que incluso las estrellas de Hollywood podrían envidiar. Los recién casados invitaron a muchos invitados, incluyendo amigos, enfermeras, criadas que habían trabajado para Lucrecia antes, colegas del difunto Remigio e incluso a Ignacio. Después de la boda, los cónyuges emprendieron un viaje romántico por Europa. Lucrecia disfrutó inmensamente de este viaje, ya que por primera vez en muchos años en el extranjero, exploró lugares de interés en lugar de visitar hospitales. Cuando Lucrecia y Paco regresaron, la vida siguió su curso. Paco completó sus estudios y comenzó a trabajar en un hospital público. Lucrecia decidió que ella también debía regresar a la educación y seguir una profesión. Después de unos años, Paco tenía su propia clínica, cumpliendo su sueño. Lucrecia administraba la clínica, habiendo obtenido una educación en economía, lo que le permitía ocuparse de asuntos financieros y burocráticos complejos que su esposo no comprendía. El negocio familiar resultó ser muy rentable. Sin embargo, la clínica demandaba una cantidad significativa de tiempo y energía de la pareja, dejando poco espacio para atender el negocio de Remigio. Después de mucha contemplación y consulta con Gabriel, Lucrecia decidió vender el negocio de su padre. Rápidamente encontraron a un comprador para la empresa rentable y ofreció un precio muy bueno. Las ganancias se donaron a una fundación benéfica que ayudaba a personas con discapacidad, asegurando que otros sin familiares adinerados también tuvieran la oportunidad de recuperarse y tener una vida plena. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.